porque necesitamos que el Señor aumente nuestra fe cada día. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te le pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos de que en el segmento anterior estábamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, versículo 1, que dice en el desierto. El desierto, situado entre Egipto y la tierra, es para Israel el lugar del ya y el todavía no. Ya fuera de la esclavitud, todavía no en la libertad. Es el lugar del camino y de la duda, de la escucha y de la rebelión, de la confianza y de la caída. En el desierto no hay nada y se va hacia el todo. La soledad coloca a cada uno frente a sí mismo, a los otros y al otro, sin escapatoria. Allí se dio la palabra y el maná, el agua y el alimento que formaron al pueblo de Dios, Israel. Después que pasó, recuerda el desierto como el tiempo del noviazgo, en el cual Dios y el pueblo se hablaban, y espera un nuevo desierto, un reflorecimiento del primer amor, como lo anuncia el profeta Oseas en su capítulo 2. Y la escritura dice, de Judea, hermanos, es el desierto situado entre Jerusalén y Jericó. El Bautista es enviado al pueblo de Israel,
primer destinatario de la promesa, en quien serán bendecidas todas las generaciones de la tierra, como se lo hicieron a Abraham en Génesis capítulo 12. Y el versículo 2 dice: convertíos. Hermanos, este es el centro de la predicación profética. Dios salva. Es necesario convertirse a Él y no pervertirse en otras direcciones. El hombre que desde el principio huye de Dios está llamado a invertir el camino, su modo de pensar y de obrar. La conversión más difícil es la religiosa. Cambiar el modo de pensar acerca de Dios y el modo de relacionarse con Él. Pasar de nuestras ideas acerca de Él, que son a veces nuestros ídolos, a Él, tal como Él se revela. Mirad hacia Él y refulgiréis, nos dice el Salmo 34. Hermanos, la conversión consiste en colocar en el centro a Dios y no al propio yo o a las propias imágenes de Dios. Se trata de restablecer el orden de la creación. Y dice la Escritura: porque ha llegado el reino de los cielos. Hermanos, este es el motivo de la conversión. El reino de Dios es Dios mismo que reina y libera al creyente de toda esclavitud, haciendo que sea su imagen y semejanza. Aquello por lo cual Dios es Dios en su libertad y quiere comunicarla al creyente, haciéndolo hijo suyo en el Hijo. Y dice la Escritura: este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice. Hermanos, aquí se menciona Isaías capítulo 40. Juan el Bautista es visto como el cumplimiento de la profecía que anuncia el final del exilio y el retorno a la tierra prometida. El exilio es la experiencia del fracaso del pueblo de Dios. Los profetas siempre han tratado inútilmente de explicar su causa antes y después de que aconteció. Antes para que no sucediera y después para que no fuera posible el retorno. A diferencia de la esclavitud de Egipto, el exilio es el resultado de una historia de infidelidad cometidas a partir del primer rey, que habían querido contra el querer divino, como está en 1 Samuel, capítulo 8. Hasta el último, con algunas rarísimas excepciones. Si la liberación de Egipto es un acto de poder contra los poderosos, la salida del exilio es un acto de perdón, que es posible con respecto a quienes reconocen el propio pecado. El retorno a la tierra, como el retorno al Edén, es posible si se retorna a Dios, que siempre nos perdona. Y dice la Escritura: voz del que clama Juan, o no, voz del que clama. Y esa voz que clama es Juan. Juan es la voz, pero Jesús es la palabra. No puede existir el uno sin el otro. Sin la voz, la palabra no puede expresarse. Sin la palabra, la voz es un simple sonido insensato. Y dice la Escritura: preparar el camino del Señor. Hermanos, el profeta
proclama el regreso desde Babilonia a Jerusalén, del exilio a la patria, de la dispersión a la reunión. Este anuncio suscita el deseo del don imposible que el Señor está a punto de ofrecer. La separación entre nuestra realidad del mal y la verdad de la promesa es el lugar del deseo que mueve a la conversión y al camino. Y dice la Escritura: enderezad sus sendas. Es un camino derecho sobre el cual se entrelazan los senderos tortuosos de nuestras evasiones. Ya es tiempo de que terminen. Y el versículo 4 dice: tenía Juan su vestido hecho de pieles de camello. Hermanos, Juan el Bautista lleva el vestido de Elías, del profeta Elías, padre de todos los profetas, como está en 2 de Reyes capítulo 1. Recuerda las túnicas de pieles que Dios había hecho para nuestros progenitores en Génesis capítulo 3, en espera de revestirnos de su mismo Hijo, como lo anuncia el profeta, el apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, capítulo 3, el cual permanecerá desnudo en la cruz por nosotros, los creyentes. Se ha ceñido la cintura y está dispuesto al éxodo, como está relatado en Éxodo capítulo 12. Su alimento son las langostas y la miel silvestre, alimentos del desierto, donde el pueblo vivió de lo que salía de la boca de Dios, según Deuteronomio capítulo 8. Hermanos, la langosta comestible, denominada ofiamaco, que combate la serpiente, es símbolo de la palabra, más dulce al paladar que la miel, como lo anuncia el Salmo 19. Juan el Bautista es el hombre nuevo, profeta revestido de Cristo, que convierte la palabra en alimento suyo. Y el versículo 5 dice: acudían a él. Hay un nuevo éxodo desde Jerusalén y desde Judea hacia el desierto. También el que cree que está en su patria debe salir de los lugares sagrados y de las propias imágenes de Dios para encontrarlo a él mismo, que viene a nuestro encuentro en la carne de Jesús. Y el versículo 6 dice que eran bautizados. Hermanos, la inmersión en el agua es reconocer que nuestra vida termina, y termina mal porque somos pecadores. En el bautismo reconocemos nuestra condición de criaturas y nuestra pecaminosidad para abrirnos al don de Dios. Y desde la Escritura, confesando sus pecados. Reconocer el pecado es la única condición para aceptar ese perdón que desde siempre se halla en Dios. Y el versículo 7 dice: raza de víboras, no somos hijos de Dios, sino de la serpiente. Prestamos oído no a la palabra del Padre de la luz que da la vida, sino a la del padre de la mentira que mata. Hermanos, no basta acudir al Bautista y tampoco recibir los sacramentos cristianos si el corazón no se convierte. Y dice la Escritura que la ira inminente está por llegar.
Hermanos, la ira de Dios no está nunca contra nosotros, sino contra nuestro mal, porque nos causa daño. Cuando Dios se enoja, el creyente está salvo. Con su ira, Dios realiza su juicio, el final del mal y el triunfo del bien, la muerte del pecado y la vida del pecador. Y el versículo 8 dice: dad pues frutos. Hermanos, estos son los frutos del Espíritu Santo. Es la vida nueva de Dios, en contraposición con las obras de la carne, como está relatado en Gálatas capítulo 5. Y el versículo 9 dice: tenemos por padre a Abraham. No vale la paternidad carnal. Hijos de Abraham son aquellos que, como él, escuchan la palabra de Dios y entran en su bendición mediante la fe, como lo anuncia el profeta, el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. Existe una falsa seguridad que se atribuye a la pertenencia carnal al pueblo de Dios, que alimenta tan solo presunciones necias, como lo dice el profeta Jeremías en su capítulo 7. Y la escritura dice: hijos y piedras. En hebreo existe un juego de palabras, abanín y banín. Para Dios todo es posible. Suscitar hijos de las piedras, cambiarnos el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de hijos, nos dice Ezequiel capítulo 36. Y el versículo 10 dice: ya está el hacha puesta en la raíz. Hermanos, es el juicio de Dios. El árbol es el pueblo. No produce el fruto del reino, porque no vive como hijo ni como hermano. Por eso será cortado y no quedará de él ni raíz ni rama, como lo dice Malaquías capítulo 3. Y en el versículo 11 dice: yo os bautizo en agua. El bautismo no da la vida, al igual que todos los profetas hace reconocer la muerte para que todos se vuelvan a la vida. Y dice la escritura: aquel que viene, el Señor es el que viene, pero no puede llegar sino después del Bautista. Tan solo nuestro deseo le abre la puerta. Y dice la escritura: no soy digno. Hermanos, Juan el Bautista se considera menos que un siervo que lleva las sandalias. Y el versículo 12 dice: os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, Jesús no nos sumergirá en el agua, símbolo de la muerte, sino en el Espíritu Santo, en la vida de Dios. El Espíritu Santo es el fuego de su amor que todo lo purifica, todo lo ilumina y todo lo vivifica. Nada queda de lo que es vivificado por el amor, pero todo es vivificado por Él. El viento es nuestro juicio, se hace con el tamiz, retiene los demás y deja pasar el trigo. El juicio Dios lo hace con el viento,
retiene el bien y dispersa el mal. Convertirse es aceptar sobre nosotros su juicio en lugar del nuestro. Y su juicio será la cruz, donde quema todo nuestro mal y nos da su vida. En el capítulo 3, Mateo nos habla de Juan el Bautista. Pero al pintarle en su función providencial como aquel que prepara el camino a nuestro Dios, el evangelista de hecho habla indirectamente también sobre quién es Jesús, pues todo el misterio de Juan era abrir paso a aquel que vino detrás de él, pero que era más poderoso que él. En esta descripción del Bautista hay 3 aspectos que llaman la atención. Primero, su manera exterior de vestir y de comer. Piel de camello, cinturón de cuero, pues esta imita la manera de vestir del profeta Elías, de quien se lee que era un hombre con manto de piel y faja de piel ceñida a la cintura, en Segunda de Reyes, capítulo 1. Y no en balde, hermano que me escuchas, no en balde, pues Dios había dicho que su propia venida sería preparada por un renovado ministerio de Elías. Yo os envío el profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, no sea que yo venga a herir la tierra con castigo. Nos anuncia el profeta Malaquías en su capítulo 3. Luego, hermano que me escuchas, cuando ahora Juan el Bautista cumple con esta función de Elías, significa esto que el propio Dios está por venir para su gran día del Señor. Por eso había dicho el ángel sobre Juan el Bautista: él predicará al Señor su Dios en el espíritu poderoso de Elías. En Lucas capítulo 1. En otras palabras, hermano que me escuchas, la persona a la cual Juan el Bautista abre brecha será el propio Dios, su Señor. Luego, Jesús es Dios. Eso mismo se ve por el segundo aspecto llamativo de este pasaje. La cita de Isaías sobre la voz que grita en el desierto: preparar el camino para Yahvé, rectificar la senda para nuestro Dios, como en Isaías capítulo 40. Evidentemente, el evangelista, al aplicar este texto a Juan el Bautista, en cuanto él preparaba el camino a Jesús, quiere decir que Jesús es, por tanto, aquel Yahvé, nuestro Dios, de quien habló Isaías. Otra vez, una afirmación de la divinidad de Jesús, pues habría sido blasfemia si el apóstol Mateo hubiese aplicado a Jesús un texto del Antiguo Testamento que se refería al solo Dios, a no ser que el apóstol Mateo, en efecto, estaba convencido de que Jesús realmente es Dios. El tercer aspecto llamativo es que Juan bautiza. Desde luego, no es el sacramento cristiano del bautismo. Él mismo indica que es solo en agua,
y que carece aún del Espíritu Santo. Más bien, es un mero símbolo del deseo ardiente de limpiarse de pecados. Un rito penitencial en preparación del día del juicio que Juan el Bautista y sus oyentes creían inminente. Hemos de ver este rito en el contexto más amplio de las múltiples purificaciones que solían practicar los judíos en vista de una pureza ritual. Veamos Levítico capítulo 15, donde aquí vemos que los judíos, según la ley mosaica, tenían una serie de purificaciones. Levítico 15 habla de las impurezas del varón, cuando ciertos fenómenos, en ocasiones meramente fisiológicas, se calificaban de impuros. No se quiere decir que dichas acciones o enfermedades fueran pecaminosas. Se trataba sencillamente de excluir del culto todo aquello que, por la razón que fuese, desdijera de la santidad divina. Se habla entonces no de pecado, sino de impureza ritual que impide acceso al culto. Levítico capítulo 12 habla de la purificación de la parturienta, que duraba más de un mes. El sacerdote hará un rito de expiación y la mujer quedará purificada. Todo lo que se refiere a la transmisión de la vida es sagrado, ya sea el parto o derrame seminal en el varón. Son una pérdida de vida que debe ser restablecida en su integridad. La distinta purificación de la madre, según la criatura fuera niña o niño, quizás se debiera en parte a la creencia en aquel tiempo en la mayor dificultad existente en la gestación de una hembra, que conllevaría, según Hipócrates, una más larga convalecencia. Ahora, si no hay dinero para comprar una res menor o una como ofrenda, tiene que ofrecer 2 tórtolas o pichones, porque eso era la ofrenda del pobre. Pero en Lucas capítulo 2, cuando la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y llevaron 2 tórtolas, estaban cumpliendo con el rito de la purificación ritual, tanto la mujer de Levítico capítulo 12 como el varón de Levítico capítulo 15. Estaban cumpliendo un mandamiento ritual, no moral. Lo repito, estaban cumpliendo un mandamiento ritual, no moral, como lo dicen los hermanos protestantes. No es moral, no es moral, es ritual. Levítico capítulo 3 y 14 hablan de la purificación del leproso. Léanlo, por favor, léanlo. También este baño simbólico de Juan el Bautista, que administraba en el Jordán, era un gesto profético para cumplir otro indicio anunciado por el profeta Malaquías, pues este había dicho que antes de la venida del Señor mismo a su templo, vendría primero su mensajero o ángel de la alianza, quien, como lejía del lavandero,
se sentará para lavar y purificar a los hijos de Leví, para que presenten a Yahvé la oblación de justicia, como lo anuncia el profeta Malaquías en su capítulo 3. Por lo tanto, hermano que me escuchas, también mediante este rito simbólico de purificación, Juan el Bautista se afirmaba como el mensajero y así indicaba a Jesús, para quien él preparaba la venida, como al Señor mismo que viene a su templo. Pero vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 2, donde dice: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Hermanos, la palabra metanoia empleada aquí expresa un cambio del espíritu. Es arrepentirse, mientras que el término conversión, empleado en Mateo capítulo 13, manifiesta un cambio de dirección. O sea, conversión a Dios. La misión profética de Juan el Bautista fue preparar al pueblo judío para recibir el reino de Dios y dar testimonio de que Jesús es el Mesías que trae dicho reino. El Bautista proclama la inminente llegada del reino de los cielos, que es una manera de referirse al reino de Dios, subrayando que la salvación no está asegurada para los descendientes de Abraham según la carne, sino que requiere una conversión personal que se traduzca en obras de misericordia, de una vida santa de cara a Dios. El bautismo de Juan, rito de inmersión, está relacionado con muchos ritos judíos. No es solo una purificación ritual, sino también moral. O sea que no se repite. Su eficacia depende del juicio de Dios, confiado al Mesías, quien bautizará en el Espíritu Santo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Hermanos, los fariseos eran un grupo religioso de judíos apegados a la tradición oral de sus doctores. La polémica con la comunidad cristiana después del año 70 ha influido negativamente en la opinión que se tiene de ellos, como se refleja en Mateo capítulo 23, donde Jesús dice: hagan lo que les digan, pero no imiten su conducta. Porque los fariseos, hermano que me escuchas, no practicaban lo que predicaban. Por eso es que Jesús dirige 7 maldiciones contra los escribas y fariseos. Cuidado que nosotros no lleguemos a estar en ese grupo de escribas y fariseos. Cuidado que no nos llegue esa maldición de Jesús, cuando les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes, guías ciegos, serpientes, raza de víbora. ¿Cómo van a escapar de la condenación del fuego? Hermanos, los saduceos era otro grupo religioso que rechazaba toda tradición que no figurara en la ley mosaica escrita.
Su objetivo era más político que religioso. Pertenecían a los saduceos, las grandes familias sacerdotales judías. En este pasaje son dos las cosas que reclaman nuestra atención. Primero, aquello de huir de la ira venidera. Esta expresión indica el futuro juicio universal que será temible para los que no se hayan preparado. Juan el Bautista creía que enseguida después de su ministerio vendría el Mesías, pero con la única tarea de ejecutar ese juicio universal. Él pensaba que su predicación era la última oportunidad para convertirse, para limpiarse y así escapar de la ira venidera. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, creer en el Hijo equivale a adherir a Jesús, permanecer en Él, con Él en nosotros. La palabra estar en Cristo, dirá el apóstol Pablo, y producir los frutos de su mismo amor. Estar en Él es vivir del amor recibido o del amor recíproco con el Padre, que es la vida de Dios en el Hijo. No solo somos llamados hijos, sino que realmente lo somos según Juan, el capítulo Juan, 1 Juan capítulo 3. Hermanos, la escucha de su palabra hace que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Quien no lo escucha se aparta de Él, se aparta de su vida. Es nuestra decisión por o contra Jesús. El Hijo es el juicio que emitimos sobre nosotros mismos, lo que equivale a aceptar o rechazar nuestra identidad de hijos y nuestra realidad de seres humanos. Si uno no escucha al Hijo, en Él no reposa su Espíritu Santo, sino la ira de quien está privado de la vida que, sin embargo, desea y le corresponde. Esta vida no es objeto de rapiña, como pretendió hacerlo Adán. Es el don de ser hijos que el Padre nos da en el Hijo. Y en los escritos de Pablo, según Romanos capítulo 2, versículo 5, donde dice: por la dureza y la impenitencia de su corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación, el justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Hermanos, a la justicia de Dios que salva se contrapone su cólera que castiga, como lo anuncia el profeta Miqueas en su capítulo 7 y en el Salmo 85.
El Dios santo y justo no soporta el pecado, según Isaías capítulo 6. Todos hemos pecado. En consecuencia, bajo la ira de Dios, el Antiguo Testamento habla en numerosos pasajes de la cólera divina. Se trata de una metáfora para significar la repugnancia absoluta que hay entre Dios y el pecado. Hermanos, la Escritura trata de la ira de Dios en especial relación a la ruptura de la alianza, como está relatado en Números capítulo 11, Deuteronomio capítulo 1. En los profetas, la ira de Dios está vinculada al día de Yahvé, día de juicio, como está relatado en el profeta Amós en su capítulo 5 y el profeta Sefonías en su capítulo 1. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la cólera divina se ejercerá sobre todo en el juicio escatológico, en el día de nuestro Señor Jesucristo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 1, cuando el hombre establecido en el pecado será castigado por Dios, como está dicho en Apocalipsis capítulo 6. Sin embargo, hermano que me escuchas, ya desde ahora esa ira divina se revela y se manifiesta mediante alguna actividad de Dios, quien de hecho castiga a los pecadores, según Colosenses capítulo 3. Hermanos, el Dios uno, el Dios santo y el Dios justo no sufre ni la impiedad ni la injusticia, como está en Deuteronomio capítulo 4. Impiedad e injusticia designan aquí primeramente la conducta de los hombres en relación a Dios. Pero la conducta respecto de Dios redunda de inmediato en las relaciones con el prójimo. Los pecadores tienen la verdad cautiva en la injusticia. Sí, pues Dios ha dado a los hombres la luz necesaria para llegar a conocerlo. Estos son inexcusables de su impiedad y de su injusticia. Y la cólera de Dios se cierne sobre ellos. En la base está siempre el pecado de orgullo del Génesis capítulo 3. Dios, en efecto, da a cada uno según sus obras. A quienes perseveran en el buen obrar, les espera la vida eterna. Y a quienes desobedecen a la verdad y obran la injusticia, les aguarda la cólera de Dios, que es la condenación. Ahora, hermano que me escuchas, no se trata de obras que alcance la justificación. El hombre solo es justificado por la fe. Y su justificación es un don gratuito de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a Romanos capítulo 5. Se trata de las obras que siguen a la fe y son la expresión y manifestación de una fe viva y operante. Esto es claro
en el caso del cristiano y de todo creyente, su justificación estará siempre, aunque misteriosamente, en relación a Cristo, según Romanos capítulo 3. Sin embargo, hermano que me escuchas, Juan era muy unilateral en pensar así. Pues, aunque Jesús ciertamente ejecutará también el último juicio en su segunda venida, como está relatado en Mateo capítulo 25, con todo, en su primera venida, ha querido conceder más bien su espíritu de perdón y de misericordia. La segunda cosa es que Juan amenaza terriblemente a los miembros de su propio pueblo. De hecho, amenaza sobre todo a los más prominentes, los fariseos y los saduceos. Aquí hemos de acordarnos de que muchos judíos pensaban que el mero hecho material de pertenecer al pueblo escogido, es decir, ser de la sangre y del linaje de Abraham, ya les garantizaba el favor de Dios y la salvación. Como creen aquí muchos católicos, que porque van y reciben indebidamente la Eucaristía, se están ganando el reino de Dios. Y no han leído 1 Corintios capítulo 11, donde dice que el que recibe indebidamente está recibiendo para su condenación. Y no lo digo yo, hermano que me escuchas, lo dice la Escritura. Pero Juan el Bautista indica que para ser salvado es mucho más importante tener limpia la conciencia que tener limpia la sangre. Moral vale más que linaje. Conciencia más que descendencia. Pertenencia más. Penitencia más que pertenencia. Pues la gran separación entre los que serán salvados y los que se perderán no es entre los israelitas y las demás naciones, como pensaban ellos, sino divide al propio pueblo escogido. Aún dentro de Israel, aplica lo que cantó la Virgen María cuando dice: dispersa a los altivos de soberbio corazón y enaltece a los humildes, en Lucas capítulo 1. Por otro lado, hermano que me escuchas, de entre los paganos, muchos serán salvados. Según Cristo dirá, muchos de Oriente y Occidente vendrán a sentarse a la mesa del reino con Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que los hijos del reino, es decir, los judíos y muchos de nosotros que nos creemos ya en la mesa, seremos echados fuera, nos dice Mateo capítulo 8. Por eso, dice Juan el Bautista, aquí, con un juego de palabras en su idioma hebreo, Dios puede hacer hijos para Abraham aún de esas piedras. Es decir, aún los paganos llegarán a participar en las bendiciones que Dios antaño había prometido y otorgado a Abraham y a los suyos. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículos 11 al 17, donde aquí se subraya el apóstol Pablo que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado en Génesis capítulo 17. Señala además que el objeto de la fe de Abraham fue la promesa divina de ser padre de muchas gentes y de que en su descendencia
serían bendecidas todas las naciones de la tierra, como está relatado en Génesis capítulo 12. Por eso, hermano que me escuchas, la promesa era independiente de la ley mosaica, porque fue hecha antes de que fuera establecida la ley mosaica. La promesa, además, se dirigía a todos los descendientes de Abraham, que lo son por tener su misma fe. No solo los judíos. Podemos suponer que los rabinos contemporáneos consideraban la buena venturanza del Salmo 32 como dirigida únicamente a los judíos, donde dice que sus pecados Dios no lo retiene en cuenta o no lo tiene en cuenta y lo suprime. Pero Pablo pregunta si efectivamente esa dicha cae solo sobre los circuncisos o alcanza también a los incircuncisos. Para responder, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo vuelve sobre el caso de Abraham y asienta cuanto dice: alcanza también a los circuncisos y incircuncisos, ya que Abraham todavía no estaba circuncidado cuando su fe le fue imputada como justicia y recibió de Dios la promesa, como está relatada en Génesis capítulo 12. Más aún, hermano que me escuchas, la circuncisión, que era un signo de la alianza de Dios con Abraham y sus descendientes, la recibió el patriarca como sello, como ratificación y garantía externa de la justicia por la fe que él había obtenido cuando todavía era incircunciso en Génesis capítulo 17. Hermanos, el apóstol Pablo apunta luego el objetivo querido por Dios en Abraham. Abraham fue justificado por su fe antes de ser circuncidado. Más tarde fue circuncidado. Y su circuncisión es el sello de su justicia por la fe. En esa forma, hermano que me escuchas, el patriarca quedó constituido, primero, padre de todos los creyentes incircuncisos, y segundo, padre de los circuncisos, que son al mismo tiempo creyentes. Y así, tanto uno como a otros, se les imputa la justicia por la fe. El apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes de todos los tiempos. Por tanto, a los gentiles cristianos creyentes y a los judíos cristianos. Pero al afirmar que Abraham es padre de los circuncisos creyentes, el apóstol no intenta excluir el parentesco según la carne que los judíos no creyentes tienen con el patriarca. El apóstol Pablo pasa a otra consideración, que es la ley de Moisés. Pues bien, hermano que me escuchas, la promesa hecha por Dios a Abraham es anterior a la ley mosaica. Por tanto, el cumplimiento de la promesa se obtiene en virtud, no se obtiene en virtud de la ley mosaica, sino en virtud de la justicia de la fe. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento.
Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas. Que nunca olvide tus palabras. Que lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.